Probablemente cuando las personas que están del otro lado escuchan la palabra cannabis, piensan automáticamente en un cigarrillo de marihuana. Sí. Sin embargo, detrás del cannabis se esconde una gran industria que más que esconderse busca aflorar. Fíjate vos. Mirá Mirá vos qué vos. cosa, Bien. ¿eh? Bien. Estamos entrando en etapa de flora, Pedro. Quiero que sepas. Correcto. En la habitual sección de especialistas del día de hoy nos visita Alejandro Mancuso, que es secretario de CAINCA, es la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo. Y para que se sienta a gusto en nuestra casa, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento. Me alegra mucho. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Alejandro también es fundador de Botanicans, sociedad anónima, empresa dedicada al cultivo e investigación de cannabis medicinal, y es cofundador de Canábica Argentina, medio de comunicación, y Nube TV, canal de streaming especializado en cannabis. Nosotros siempre en esta sección, Alejandro, que se llama Especialistas, arrancamos por las preguntas más generales y obvias posibles y después vamos tratando de volvernos un poco más específicos. Así que arranco por lo más importante en este caso. ¿Qué significa una industria canábica? Bueno, una industria canábica es básicamente, es todo, porque arranca en el autocultivo, arranca en los saberes, arranca en el conocimiento, arranca desde la semilla, ¿no? Arranca en toda esa cadena productiva que incluye cultivadores, que incluye pacientes, que incluye madres, padres, abuelos, ingenieros agrónomos, científicos, investigadores. Es algo realmente enorme. Cuando uno piensa en el cannabis, no magnifica todo lo que está detrás de eso. Y como bien vos decías, es una industria que todavía hoy está oculta, no porque realmente todavía no esté formalizada o no esté regulada, sino porque todavía no nos ven, no terminan de ver el potencial de lo que tiene el cannabis detrás. Y realmente es esto la industria del cannabis. Son todos esos pequeños eslabones que se van entrelazando, que cada vez tienen más fuerza y que hoy ya hay una cadena productiva completa que va desde la semilla, aquellas personas que trabajan en el mejoramiento de esas variedades para que pueda haber un mejor acceso, más específico, con más seguridad y más trazabilidad, en los productores, en aquellos que hacen aceites, en aquellos que se ocupan de que llegue al paciente, en aquellos que acompañan al paciente, en los médicos que están detrás de toda esa situación. Hay una cadena realmente muy grande hoy que existe en la Argentina y todo eso conforma una gran industria que cada vez crece más, que en el mundo cada vez crece más y que Argentina tiene un potencial descomunal para el desarrollo. ¿Desde cuándo existe en la Argentina esta industria como tal, desarrollada como industria? Mira, la industria existe hace muchísimo tiempo, te diría que hace más de 20 años, porque hay realmente gente que viene poniendo el cuerpo, que viene defendiendo esto, que viene trabajando y que antes de que existieran las leyes que lo regulaban, estaban acompañando a Mama Cultiva, estaban acompañando en el resguardo de cuidar una variedad. Es importantísimo. Antes, digo, el cannabis no es autóctono de la Argentina. En algún momento llegó acá a la Argentina, en algún momento alguien se arriesgó, lo trajo. ¿Cuándo, che? ¿Se sabe eso más o menos? Y no se sabe. Y mirá, a ver, se habla de que esto llegó con las velas de Colón, porque venían hechos las cuerdas, venían hechos los barcos, venían hechos desde ese momento. Belgrano fue un gran impulsor del cáñamo, fue el primer prócer que impulsó el cáñamo en la Argentina. En el 1924 la Argentina tenía un manual de cultivo y de las propiedades del cannabis y del cáñamo. Tuvimos Linera Bonaerense en Argentina impulsando el cáñamo. Realmente hace muchísimo tiempo que eso sucedió, pero desde la prohibición para acá, digo, hay como una problemática mucho más compleja, ¿no? En trabajar con cannabis, en resguardar una variedad, en acompañar a alguien que lo necesita específicamente. Entonces hay mucha gente que puso el cuerpo para que eso suceda y que hoy está ya insertada en esta industria, que quiere ser parte del progreso y cosechar los frutos de todo lo que costó llegar hasta acá. Entonces realmente hay un montón de trabajo detrás de esto, pero quizás tal vez se lo puede tomar como que a partir de la sanción de la ley 27350 en el año 2016 empezó como a formalizarse un poco más eso. ¿Es la del ReproCan? Claro, es la del ReproCan, que no arranca con el ReproCan, arranca como una ley de investigación muy lavadita de cara, digo, esto estamos hablando año 2016, todavía gestión Macri. Quien empezó a trabajar eso fue Patricia Bullrich en este momento, que decía, che, acá tenemos que trabajar en esto que se tiene que conformar como en una industria, y sentó diputados, senadores de todos los partidos y sacaron una ley que, si vos mirás la 27350, muy lavadita de cara, no es lo que hoy logró ser eso, pero bueno, después se fue reglamentando de distintas maneras. Apareció Canaba, una sociedad del Estado enorme en Jujuy, que creó realmente una empresa enorme, y a partir del año 2020 se crea el ReproCan, que es el registro del programa de pacientes de cannabis. Perdón, Alejandro, ¿del Estado provincial jujeño o del Estado nacional? Del Estado provincial jujeño. Okay. Es una sociedad del Estado de la provincia de Jujuy.
que arranca diciendo, bueno, como yo tengo una obligatoriedad de abastecimiento a un programa, a los pacientes, bueno, voy a empezar a trabajar con cannabis y después a raíz de eso, como muchas empresas en Argentina, hoy hay más de 56 empresas que se inscribieron como proyectos de investigación y desarrollo en el marco de la ley 27350, pero que por supuesto quieren insertarse comercialmente. No es solo investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo, y es algo para mí positivo, entramos entendiendo qué es lo que está pasando con la planta, entramos conociendo cómo es la mejor adaptabilidad a los distintos climas. Tenemos una variedad de climas enorme en la Argentina. ¿Y en todo se puede plantar cannabis? En todo el país se puede plantar cannabis, porque realmente, digo, las características que tiene la variedad hace que vos la puedas adaptar a climas extremadamente fríos, a climas más calurosos, más subtropicales, más secos. Che, y para los usuarios, Sí. el ReproCan, desde que asumió este gobierno, está muy frenado. De hecho, no están dando nuevos permisos. ¿Para la industria es igual? Sí, para la industria te diría que es peor todavía, porque se restringió por completo. El ReproCan se paralizó, pero no se cerró. Cuando vos mirás, digo, no entró en el mega DNU, no entró en el mega decreto, no entró en la ley bases, digo, no se cerró, pero sí se paralizó muchísimo. Hace poco, desde que asumió Lugones, se sacó una nueva resolución, que es la 1780, que dice, bueno, vamos a ordenar nuevamente el programa, vamos a pedirle a las asociaciones civiles que están inscriptas del programa, directores médicos, directores de cultivo, cromatografías, digamos, se lo complejizó un poco desde algún punto de vista, pero también de otro punto de vista se lo profesionalizó un poco, depende de quién lo vea, pero sí se paralizó, es cierto, digo, desde el 2023 que no salían registros, recién ahora están empezando a salir nuevos registros, muy a cuentagota. Se supone que el 4 de diciembre se cumple el plazo de adecuación de estos 6 meses de esa resolución, y a partir de ahí se reajustó el sistema, digamos, se acomodaron cosas para que esto tenga un dinamismo mucho mayor. Alejandro, me da la sensación que cuando uno dice cannabis, la marca se la lleva en la discusión pública, digamos, se lleva la marca el consumo, ¿no? El porro, la persona que lo usa de forma recreativa, y un poco se deja de lado o no se pone adelante o no se prioriza la cuestión medicinal o de investigación. ¿Esto es conveniente para la industria? ¿No es conveniente? Y la segunda pregunta es, ¿para qué sirve el cannabis? Bien, es una gran pregunta Gracias, Alejandro. y es un buen punto de vista para verlo, porque cuando uno dice, che, se están fumando un porro, Claro, perdón, te profundizo una cosa. Si en la opinión pública lo que prima es justamente esto de, bueno, estamos hablando para que la gente consuma, por ahí hay muchas personas que generan alguna suerte de distancia con los reclamos de la industria, digamos, o de la Cámara. sí. Es así, pasa eso. Cuando vos decís, che, acá hay una industria, queremos fomentar el empleo, queremos exportar, queremos generar trabajo. Yo tengo para compartirles también algunos datos. Nosotros hicimos junto con una consultora, con Sabio Economics y con la Universidad de José C. Paz, con la Universidad de Quilmes, una proyección de lo que podría ser la industria, pero cuando no llegamos ni siquiera a poder hablar de esos números, porque arrancamos con, che, no, para el cannabis no, esto es solo porque usted quiere fumar porro y nada más. Y entonces medio como que se corre el eje de todo lo que podría ser y de lo que debería ser. Que después también tenemos que debatir el por qué se consume cannabis, cómo se consume. Pero al fin y al cabo es una manera distinta, digamos. Si Sí, vos la me- gente ya consume, no está esperando que haya una industria para consumir. Tampoco. Totalmente, pero además digo, si vos me preguntás a mí, digo, yo creo que meter humo a los pulmones en ningún esquema es bueno, pero por el humo, no por la sustancia. Porque después lo que estás haciendo es consumirlo de otra manera. Cuando vos decís, che, el aceite está bien, fumarlo está mal. Bueno, sí está mal porque metés humo, pero no porque sea la manera incorrecta de consumirlo, porque si no vos decís, che, vaporicémoslo. Lo que tenemos que empezar a buscar es que eso esté regulado y que esté acompañado, pero sobre todo que la gente sepa por qué lo está usando. Hoy, por ejemplo, el programa de cannabis hace que el médico te tenga que dar un acompañamiento. Cada 6 meses, digo, después podemos ver si eso es bueno o malo, si derechos y demás, pero cada 6 meses vos te vas a tener que volver a entrevistarte con el médico y el médico te va a preguntar, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te hizo? ¿Te funcionó bien? ¿Es lo mismo fumar para desestresarte en la semana o para el insomnio o para la ansiedad? ¿Consumís lo mismo? ¿Tenés diferentes quimiotipos, diferentes tipos de cannabis que vos necesites? Capaz que para el insomnio necesitas unas gotas, para desestresarte en la semana necesitas una variedad que tenga bajo THC, o quizás para los dolores necesitas una variedad que tenga alto THC. ¿Y Digo, cómo se investiga eso? ¿Cómo un médico termina especializándose en un tratamiento con cannabis? es una buena pregunta también. Estamos muy bien de están muy preguntas. afilados con Eso, las eso. preguntas. Me Nadie lo encanta. destaca, ningún invitado lo No, Me destaca. encanta, me encanta gracias. Qué eso. buena tu pregunta. Gracias, Diego. Los médicos empezaron a interiorizarse a partir del 2017 mucho más. Antes había algunos médicos, vos ves Marcelo Morante, fue un gran impulsor de la ley de cannabis medicinal, te diría que de los primeros médicos que en la Argentina fue a un pueblo como General La Madrid y dijo, che,
Yo lo estoy viendo en mi mamá, digo, esto pasa siempre cuando te toca en un caso personal, Claro, siempre. A todos nos atravesó en algún momento un familiar que necesita cannabis, que necesita el aceite, y eso hace que vos digas, che, yo le quiero dar específicamente lo que necesita, quiero darle para que le funcione bien. Entonces, cuando eso le atraviesa a un médico, se interioriza, se empieza a formar. Marcelo se fue a formar a Canadá, que era uno de los países que primero avanzó con el cannabis en el mundo, Uruguay también, y empezó a estudiar el sistema endocannabinoide. ¿Por qué el cannabis nos hace efecto? Digo, partamos de esa pequeña base y es que todos los mamíferos tenemos receptores endocannabinoides en el sistema nervioso central, la planta tiene cannabinoides y eso hace que básicamente haya una interacción con nosotros, con los mamíferos. Entonces, entendiendo que eso sucede, empezamos a trabajar en investigar, che, ¿cuántos cannabinoides tiene la planta? ¿Cuántos terpenos? ¿Cuántos flavonoides? ¿Cuántas componentes tiene la planta? ¿Y cómo interactúan con el ser humano? El ReproCan está haciendo un programa en donde los pacientes firman un consentimiento bilateral informado, entendiendo el tipo de programa experimental en el que se están también involucrando y empiezan a suministrar información. Por eso es importante que aquellos que quieran inscribirse en el programa puedan hacerlo porque le estás dando información a todo lo que viene después. Si yo te digo que para el insomnio utilicé esta variedad que tiene determinado quimiotipo, determinada composición de CBD o de THC y que me funcionó bien, vos podés empezar a partir de decir, che, ¿qué tiene esa variedad? Y bueno, ahí te das cuenta que necesitas inscribir la variedad en un registro, en el Instituto Nacional de la Semilla, para entender cómo está compuesta esa variedad y entender que esa variedad pueda tener un acceso continuo para que vos puedas llevar adelante el tratamiento y puedas ir perfeccionándolo. Me funcionó mejor cuando lo consumí en aceite, me funcionó mejor cuando lo vaporicé porque el efecto fue más inmediato. Y además yo empecé a dar con cosas más específicas, lo vaporicé a determinada temperatura y calmó mis dolores. Esto, hoy los pacientes están poniendo el cuerpo para que haya mayor información, los médicos están acompañando, los cultivadores están preservando los procesos y los fitomejoradores están cuidando la semilla para que toda esa cadena esté bien eslabonada. Y así como hace unos años en casi todo el mundo se estaba avanzando en la regulación y legislación del cannabis, sobre todo para este tipo de cosas, el triunfo de gobiernos más de derecha en todo el mundo, ¿está haciendo que se retroceda o solo en la Argentina un gobierno de derecha hace retroceder avances de ese tipo? Yo creo que ahí hay una perspectiva de No cómo... fue tan buena la pregunta. No, es ok. buena tu pregunta también. Bueno. Es buena tu pregunta. Está bueno porque que lo marque, pues si no parece como que... a ellos dos le dije, a vos no te Sí. dije. No, es buena pregunta también, porque ¿qué pasa? Vos, incluso en gobiernos de derecha o de izquierda, el cannabis termina avanzando. Pero por lo menos para nosotros no es lo mismo cómo avance. Porque vos podés ver en estados como, por ejemplo, Florida, en los Estados Unidos, una licencia es carísima. Imposible acceder para un emprendedor, para una pyme. ¿Qué es una licencia? ¿Una licencia para producir o para...? Para todo. Una Ok. licencia para producir, para manufacturar, para comercializar, para Ok. llegar de punta a punta, digamos. Es realmente imposible acceder. Entonces, acá no hay solo una perspectiva ideológica, porque en izquierda o derecha en el mundo sigue mandando el mercado. Y como acá ves que hay negocio, se termina avanzando. Tal vez un poco más restrictivamente, tal vez se restringe más a quienes entran, pero se termina avanzando. Izquierda o derecha, el mundo está avanzando con el cannabis. Estados Unidos está avanzando, Israel, Colombia, Uruguay, cientos de países, Alemania, están avanzando. Y eso sigue pasando, digamos. Y acá también pasa, en gobiernos que tal vez no tan de derecha, más de izquierda, más de centro y demás, el cannabis avanzó. Vos fíjate que esto arrancó en 2016 con el gobierno de Macri, continuó con el gobierno de Alberto Fernández y hoy continúa. Tal vez mucho más restringido, definitivamente mucho más restringido con el gobierno de Javier Milei, porque está costando muchísimo que se desarrolle la industria, está costando muchísimo que se entreguen las licencias. Ahora podemos andar en por qué está sucediendo eso, que es otra ley, no es la 27350, tenemos dos leyes en la Argentina, pero... de izquierda o de derecha el mundo está avanzando. Lo que pasa es que cuando vos mirás, por ejemplo, para la perspectiva nuestra de la Cámara, nosotros queremos que haya cientos de emprendedores. Yo quiero que el emprendedor pueda insertarse, que la pyme pueda insertarse en este modelo, porque lo que nosotros vemos es que cuando son 4 o 5 los que están empujando este modelo de desarrollo, sobre todo cuando somos pymes los que lo estamos empujando, no tenés la voz suficiente para que las políticas públicas que necesitas te acompañen. Me interesa meterme ahí, que es la cuestión de la industria. Bien. Como industria. Es una industria, por ejemplo, que insume dólares, que puede producir dólares, es una industria que genera empleo, que no demanda demasiado empleo. En términos industriales, ¿cuál es la situación del cannabis? Bueno, mira, es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo. Yo miro los números de Estados Unidos y hablando en términos económicos, esto que yo les recomiendo que lo vayan a ver, el informe este que hicimos con la Universidad de José C. Paz, con Quilmes, lo pueden entrar a ver en el observatorio, a Rolando García y Nicolás Rodríguez que trabajaron arduamente con este informe.
informe, vos podés ver que en Estados Unidos hoy la facturación ronda los 33.000 millones de dólares. Es realmente enorme y genera más de 450.000 puestos de trabajo formalizados. En Argentina, cuando nosotros hacemos una... Perdón, me detengo ahí. 33.000 millones de dólares al año se derivan de la industria del cannabis. Se facturan las distintas, Se facturan. se facturan las distintas empresas en los 38 estados que hoy está formalizado el cannabis en Estados Unidos. ¿Y cuántos puestos de trabajo dijiste? 450.000 puestos de trabajo. Hoy aproximadamente unas 200 millones de personas en los Estados Unidos tienen algún tipo de acceso al cannabis de distintas formas, medicinal, de uso adulto, de distintas formas. Entonces, eso cuando vos lo empezás a traspolar a la realidad que tenemos en la Argentina, estamos hablando de que si se regulara el uso integral del cannabis, podríamos estar hablando de números cercanos a los 1.700 millones de dólares anuales de facturación. Que si vos le ponés un impuesto cerca del 27%, son alrededor de más de 441 millones de dólares al año en recaudación solamente. Estamos hablando de una proyección cercana a los 60.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque esta es una cadena realmente enorme. Si vos empezás a mirar cómo se construye esa cadena productiva, arranca esto que te decía antes, en la semilla. La semilla implica que una empresa se inscriba en el Instituto Nacional de la Semilla, se inscriba, fitomejore una variedad, quiere decir cruza distintas genéticas, para mejorarlas, para estabilizarlas y para que después el productor tenga acceso a una variedad que está estabilizada con su perfil de cannabinoides. Después tenés toda una cadena de productores de distinta índole, productores de exterior, de interior, de invernaderos, con destino al mercado interno, con destino a la exportación. Estos números que te hablaba de la proyección del mercado interno, estos números que te hablaba recién, son solo del mercado interno, 1.700 millones de dólares, solo del mercado interno. No exportamos un aceite. Sin exportar nada. Digo, mientras tanto, el resto del mundo avanza, Estados Unidos, por más que no tiene federalizado el cannabis, los distintos estados ya tienen productos, tienen manufactura, tienen un montón de productos que en algún momento, cuando eso esté federalizado, van a entrar acá a la Argentina. Che, Alejandro, hace un rato dijiste algo así como no se están implementando las políticas públicas que necesitamos para desarrollar la industria. Sí. ¿Cuáles son las políticas públicas que necesitamos para desarrollar la industria? Mirá, en Argentina existe otra ley, además de la 27350, que es la 27669. Esa industria regula toda la cadena de valor del cannabis y del cáñamo, que es distinto, que es la... ¿Cuál es la diferencia entre el cannabis y el cáñamo? Bueno, en realidad es la misma planta, es todo cannabis sativa lineo. Pero la diferencia es que a partir de la Convención de 1961 de la ONU dicen, che, esta planta que tenga menos de 1% de THC, o dependiendo de la regulación de cada país, algunos países la tienen en el 0,2, 0,3, en Argentina la tenemos en el 1% de THC, pero esta planta cannabis sativa que tenga menos de 1% es considerada cáñamo de uso industrial, la que se usa para hacer fibras, telas, remediar suelos contaminados, que ahora también tengo algo para contarte de la remediación de suelos contaminados, pero tiene más usos industriales, digamos. Y aquellas plantas cannabis sativa que tengan más de 1% de THC son consideradas cannabis de uso medicinal. Se segmenta como en dos formatos de industria distintas. Son dos formatos de industria distintas con una misma planta, pero tenemos hoy una ley que regula toda esa industria del cannabis y el cáñamo agrupado en una agencia regulatoria que es la ARICAME. Esa agencia es la encargada de... Es una agencia pública. Es una agencia pública. ¿De quién depende? ¿De qué organismo depende? Hoy depende del Ministerio de Economía. Mira. Hoy está intervenida. Justo hoy se renovó la intervención de esa agencia. Esa agencia tiene un presidente del Ministerio de Economía, un vice del Ministerio de Salud, un director del Ministerio de Seguridad, un director del Ministerio de Agricultura, que ya no es ministerio, un director del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya no es ministerio, lamentablemente. Eso lo que hizo es, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, decidió intervenir la agencia. No vamos a nombrar los directores, vamos a nombrar un solo interventor con todas las potestades. Cuando vos mirás el decreto de intervención, decís, che, le encomendaron dinamizar, poner en marcha la industria, entregar licencias, desburocratizar. El interventor durante el primer año de mandato hizo todo lo opuesto, paralizó la industria del cannabis, dijo, che, solo vamos a hacer fibra y grano. Y durante un año lo único que hizo fue trabajar con la fibra y con el grano y desconocer todo lo que era la industria del cannabis medicinal. ¿Cuáles son los lobbies que chocan con el de ustedes, digamos? Y es difícil saberlo realmente. Uno puede suponer que es la industria farmacéutica. Claro, uno puede presuponer que es la industria farmacéutica, porque, y te pongo un ejemplo, nosotros en el 2016, a mí me tocó trabajar en el Senado de la Nación y trabajar de cerca viendo cómo se aprobaba el proyecto de la ley de la 27350, la 27669. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, habíamos visto un caso muy emblemático de una nena de Chubut que tenía casi 300 episodios de convulsiones diarios y tomaba 22 pastillas por día. Ese mismo caso, cuando empezó a tomar aceite, se redujo a 2 pastillas diarias y aceite. Entonces, ahí no estás viendo
como, digo, 22 pastillas menos, 20 pastillas menos se está tomando. Entonces, uno puede presuponer que la industria farmacéutica Que los que venden pastillas. no quiere que esto suceda. Bien. Lo que pasa es que la industria farmacéutica hoy está viendo que esto no se está deteniendo y lo que está pasando es que se está metiendo también en esto. Hoy hay grandes laboratorios en Argentina que ya comercializan productos de cannabis y que se están metiendo en esto y en el resto del mundo. Está pasando esto. Con lo cual, digo, yo creo que quizás hay un lobby de la industria farmacéutica en que esto no suceda. No, quizás es solo desidia de un funcionario, pero bueno. Es que cuando vos empezás a mirar, decís, che, capaz que no es tanto como pensamos, porque la ley sigue estando. No entró, esto como decía antes, no entró en la ley bases, no entró en el mega DNU, y se intervino con la intención de que supuestamente se le dé celeridad a la industria. Pero cuando después ves al funcionario, que probablemente nadie lo controla, la patea para arriba y dice, arriba no me dejan, entonces yo hago solo esto. Sin embargo, ahora se le renueva la intervención hoy, no sabemos para qué. Él habla de una segunda etapa en la que solo se va a trabajar con cáñamo para flor y desconoce de vuelta todo el cannabis medicinal, paralizando nuevamente la industria. Tengo 2 preguntas más. Dale. La primera es cuáles serían los beneficios de regular la industria y qué tipo de regulación esperan. Los beneficios de regular la industria primero sería que estamos hablando de una industria medicinal con conciencia, estamos dándole mejor calidad de vida a la gente, estamos dándole un acceso seguro, estamos dándole trazabilidad para que los tratamientos a los que ellos van a ingresar estén asegurados de que son para las patologías que quieren tratar. Eso me parece que es fundamental, primero, porque nos pasa a todos de que tenemos un familiar que necesita el aceite y que lo consigue probablemente en cualquier lugar y después capaz le cuesta volver a conseguirlo, le cuesta tener un mantenimiento de ese tratamiento, digo, cuesta un montón, entonces me parece que fundamentalmente por eso. Pero en segundo lugar, en términos económicos, tenemos una potencialidad descomunal. El clima que tiene la Argentina es extremadamente favorable para la producción de cannabis y de cáñamo. Tenemos además muchísima gente que formó saberes. Digo, las industrias cuando nacen solo a veces crecen, evolucionan, digamos, pero se mantienen a lo largo del tiempo. Cuando nació la minería, creció, bajó, pero nunca desapareció. Nosotros somos uno de los nuevos sectores productivos de la Argentina. La economía del conocimiento, las energías renovables, el cannabis y el cáñamo. Nosotros somos un sector que está ahora recién entrando en la regulación de nuevas políticas públicas. Y nosotros además tenemos la tarea de explicarle a los funcionarios por qué el cannabis es bueno. Todavía estamos explicándole, che, esta es la industria. Nos pasamos años explicándole a los funcionarios por qué el cannabis es bueno y qué es lo que necesitamos para este modelo productivo. Necesitamos básicamente que nos saquen el pie de encima, porque la ley sigue estando, sigue habiendo un decreto reglamentario y no hay una explicación de por qué no podemos trabajar. Es liberal el reclamo, digamos. Es que el Estado no se meta en mi producción, que no me jodan, al menos que no me jodan. Pero totalmente. Ni siquiera que te protejan, solamente que no te molesten. Pero además es esto, digo, queremos generar puestos de trabajo, queremos dar empleo, queremos dar seguridad, nos regulamos porque a nosotros nos regula la ARICAME, el Instituto Nacional de la Semilla, el SENASA, la ANMAT, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Seguridad. Digo, nos regulan por todos lados y está bien, no hay problema, nosotros le ponemos el pecho, vamos con la burocracia, presentamos todos los papeles que sean necesarios, pero necesitamos que nos dejen trabajar. Te pongo un ejemplo, mi empresa fue una de las primeras que tuvo certificación de la Organización Mundial de la Salud para poder exportar cannabis a países como Alemania. No nos dejaron exportar. Queríamos traer divisas. Estábamos generando divisas para el país. Estábamos generando empleo. No pudimos concretar esas exportaciones. Entonces realmente no se termina de entender. Yo realmente creo que no nos terminan de ver y que cuando vos mirás esto que para nosotros es un montón en términos económicos, 1.700 millones de dólares, tal vez para otros somos medio rigi o somos un rigi. No terminan de ver toda la potencialidad que tenemos en consecuencia con lo que implica tener que sentarse a hablar de cannabis. Digo, yo agradezco muchísimo este espacio porque nos cuesta un montón poder hablar de cannabis. Poder hablar de esto, de derechos, poder hablar de trabajo, poder hablar de una inserción. Entonces, cuando no terminás siendo atractivo en términos económicos, estás como último en la fila de discusión. Es una paritaria que estamos manteniendo nosotros con la industria farmacéutica. Si no nos auspician acá en Gelatina, vamos a seguir invitándote. Ahí no, va, mentira, me Alejandro, encanta, es un me chiste. encanta. No, la última pregunta que te quería hacer es en términos políticos, no partidarios, sino más bien estratégicos. ¿Hasta qué punto les conviene a ustedes o buscan ustedes la alianza, ya que comparten intereses con el consumidor? Es decir, ¿cuánto les sirve que se nucleen las demandas entre el que quiere consumir y el que quiere investigar y producir? ¿Y hasta qué punto esa alianza no es perjudicial en términos de opinión pública? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende y para mí en ningún aspecto es No es tan perjudicial. buena, pero se entiende. Sí, es buena igual, es buena igual. Para mí en ningún punto de vista es perjudicial, todo lo contrario. Nosotros buscamos que eso se dé, buscamos formar, digo, esto que yo te digo, tengo un canal de streaming, tengo un medio de comunicación porque queremos que más gente entienda lo que está pasando, la realidad
realidad que estamos atravesando y que entienda también por qué usa cannabis, ¿no? Porque también empieza a pasar un hecho de que hay gente que se está involucrando recién ahora en el cannabis, que recién está empezando a usar uso del cannabis y no tiene muy en claro el por qué ni qué está utilizando. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente lo haga responsablemente, que entienda para qué lo está utilizando y que tenga en consecuencia lo que está buscando. Porque si vos querés utilizarlo para una cosa y no tenés el producto que vos necesitas, tampoco tenés un acceso genuino y además pensás que no te sirve. Vos decís, che, probé esto, no me gustó, me hizo mal, me bajó la presión, me pasé mal y no, esto no me sirve. Y capaz que para una patología específica que tenías recontra servía. Entonces, para nosotros es muy importante que el usuario entienda toda esta situación, pero además queremos que un montón de gente pueda insertarse en esto. Queremos que pueda haber más emprendedores. Dentro de todos esos usuarios hay un montón de gente que quiere vivir de esto. Para mí, poder haber trabajado, tener una empresa de esto, es un sueño realmente. Y hay un montón de gente que para ellos sería un sueño poder vivir de esto también y hacerlo responsablemente. Entonces, para nosotros es fundamental. Nosotros promovemos que la gente se involucre y que participe más. Así como está la Cámara, hay federaciones también. Te iba a preguntar por la Cámara y es la última pregunta que te hago. Si nos están mirando emprendedores o investigadores o personas que tienen un activismo relacionado con esta agenda, ¿a dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Tienen las puertas abiertas? Sí, 100%. Las puertas están abiertas. De hecho, nosotros hace poquito pasó la Expo Cannabis que hicimos en Costa Salguero. Vinieron miles de personas con las que pudimos interactuar más, con las que pudimos hablar más. La Cámara nos pueden seguir en redes sociales. Es Cainca, con doble C al final. Nos buscan en la web también como cainca.org. Pueden contactarnos a nosotros, pero ya les digo, no se trata acá de ser autorreferenciales a decir, che, vengan que todos vienen atrás, sino de que hay un montón de agrupaciones más y hay un montón también, otra cosa que está pasando. Ante esta situación, las provincias están avanzando. Porque tienen autonomía también en lo que es materia de derechos. Vos ves distintas provincias, Mendoza, Chubut. Chubut reglamentó la ley de cannabis, aprobó la ley de cannabis, que es muy buena. Y no la reglamentó. No se explica por qué Chubut en algún momento paralizó cuando Nacho Torres hoy necesita plata para pagar sueldos. Digo, ojo, porque las provincias tienen la autonomía, tienen la posibilidad. Y necesitaba unos votitos también, Nacho, que acá que en Chubut te aseguro que están, ¿eh? En Chubut seguro estaban esos Marcos votos. acredita que la gente de Chubut... y en Lago Pueblo. En Lago Pueblo. Claro, ¿me entendés? La cordillera es una comunión de saberes, realmente. Hay un conocimiento de tantos años de resguardo, de trabajar con la planta, que es realmente importante que esa gente pueda acceder a todo esto. Alejandro, fuiste clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias por este Comunicás espacio. bárbaro, la verdad. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar acá, les agradezco muchísimo. Bueno. Los miro siempre, para mí es como... Buenísimo. Lo cholulo al 1000, porque la verdad que esto es hermoso y me han tratado de maravilla, me dieron mate, la verdad. Somos gente buena, somos un sueño, chicos. Me dieron helado. Me dieron helado, chicos. Me dieron cara de bajonera. Sí, olvídate. Eso pasa en todos lados también. A donde entras es el fumón, ¿viste? Entras a la MUN y llega el fumón. Y vos estudiaste, te preparaste, tenés una empresa, presentás los papeles. No importa, le ponemos el ¿Tenés pecho. una seda, Alejandro? Alejandro. Claro. Una seda. Alejandro, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, un placer. Especialista en industria canábica.